Hola de nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de AutoCAD. En esta ocasión vamos a hablar sobre la creación y gestión de bloques. Los bloques en AutoCAD principalmente son un conjunto de entidades, es decir, de elementos de dibujo como pueden ser líneas o superficies, etc., dentro de una agrupación conformando una única entidad. Estos bloques, al ser copiados o duplicados, van a mantener siempre las mismas propiedades. En este ejemplo que traigo aquí podríamos ver algunos bloques, como por ejemplo las puertas del proyecto. Podría ser un bloque, de forma que yo creo un elemento único, una única entidad a partir de este conjunto de tres líneas, y luego posteriormente voy duplicando por todo el proyecto. Por ejemplo, estos sillones de aquí, este sillón sería un bloque que luego duplico, de forma que si modifico uno, se modificasen los demás que haya posicionado por todo mi proyecto. Por ejemplo, este de aquí, si es el mismo tipo de sillón, pues bueno, se modificaría por igual. O por ejemplo un sanitario, ¿no? El inodoro del proyecto podría ser un bloque. Es decir, cualquier elemento que sepamos que se va a repetir de forma recurrente a lo largo de todo nuestro dibujo. A priori debería ser un componente. También se suelen usar en puertas, ventanas. Estos bloques o componentes también se usan mucho en vegetación, vehículos, personas, distintos elementos del proyecto. Aquí tengo un par de secciones. En este ejemplo, este vehículo o esta persona habitualmente es un bloque que ya está predibujado y que vamos a usar en nuestros proyectos, pues bueno, como una agrupación de entidades, y vamos a poder seleccionar de una sola vez, vamos a poder copiar, incluso modificar en cualquier momento, modificando un único elemento y no teniendo que modificar los bloques que hayamos copiado a partir de este, ¿no? Bueno, aquí el árbol que aparece en la sección también es un bloque. Incluso podrían ser bloques, pues estos elementos de carpintería que funcionan de forma similar y se van duplicando a lo largo de todo el proyecto, se comportan de forma igualitaria, ¿no?, entre sí. Esos serían ejemplos muy claros de bloques dentro de AutoCAD. Dentro de AutoCAD se identifica muy claramente cuando son bloques al pasar el cursor por encima de ellos. Fijaros que se ilumina toda la geometría. ¿Veis? Esta silla es un bloque, ¿de acuerdo? Eso se ve claramente al seleccionar con un solo clic el mismo, de forma que yo podría, pues bueno, copiar este elemento. Fijaros, podría hacer una copia, girar, simplemente seleccionando con un clic, no tengo que seleccionar el resto de elementos. Además, los bloques tienen la propiedad que comentaba anteriormente, y es que cuando yo modifico uno, para modificar un bloque, ahora lo veremos en detalle, tan solo debo hacer doble clic. Este es el editor de bloques, el listado de bloques que tengo en mi proyecto. Ese es el nombre del bloque que tengo seleccionado. Tengo una previsualización, yo puedo editar, dando a aceptar. Abriríamos una ventana de edición del bloque en concreto, el que tengo abierto, y podría modificar cualquier elemento. Por ejemplo, vamos a eliminar estas dos líneas que aparecen aquí. Cerramos el editor de bloques. Al hacer una modificación de cualquier bloque, el programa siempre nos pregunta si queremos guardar esa modificación. Vamos a decir que sí, guardar los cambios realizados, y fijaros que todos los bloques de esta silla que están en el proyecto han sufrido esa modificación. Vamos a repetir el proceso, por ejemplo, con este bloque. ¿Veis este sillón? Esto, bueno, es un proyecto de un restaurante donde se han usado bastantes bloques. Cada uno de ellos hace alusión a un tipo de mobiliario que es similar. Entonces, si yo quisiera modificar este sillón, bien por su geometría, diseño o dimensión o incluso color, tan solo debería modificar uno. Hacemos doble clic dentro del bloque, aceptar. Y este es el panel de edición. Desde aquí dentro podría, bueno, por ejemplo, dibujar, pues no sé, una circunferencia o un elemento aquí, lo que vosotros queráis, el elemento que os interese. Importante siempre cerrar el editor de bloques y guardar. Fijaros cómo todos los bloques se han visto modificados por igual. Donde esté copiado ese bloque ha sufrido esa modificación. Esta es una de las grandes ventajas de usar este tipo de elementos. Que bueno, que si tenemos una modificación a posteriori, tan solo modificando uno se modificarían el resto. Aquí pasa un poco igual. Este es un bloque que es un conjunto conformado por dos sillas y una mesa. Si hacemos doble clic, fijaros, aceptar, este sería el bloque. Si por lo que sea yo quiero, pues no sé, representar aquí, imaginemos, pues un plato, ¿no?, en la mesa. Vamos a hacer una copia y un segundo plato aquí. Vamos a igualar propiedades.
y le damos a cerrar el editor y guardar los cambios. Pues fijaros que en todo el proyecto aparecen esos platos en las mesas y es un procedimiento muy cómodo. Esto también es un bloque. Compartiré en la información de esta lección algunas librerías para que tengáis disponibles bloques de todo tipo para poder usar en vuestros proyectos, que siempre resulta muy útil. Fijaros que el uso de bloques está bastante extendido dentro de los usuarios de AutoCAD. También podemos observar, como decía anteriormente, que dentro de cualquier bloque lo que tenemos es un conjunto de entidades. ¿Veis? Es que al final funciona como una especie de agrupación, ¿no? Es parecido a agrupar, pero con algunas características diferentes, como es el hecho de que si modifico una de estas agrupaciones de entidades se modifican el resto. Esto es bastante útil. Otra de las ventajas del trabajo con bloques sería el hecho de que existen múltiples librerías y páginas web de recursos con bloques de todo tipo ya predibujados. Este tipo de elementos no están hechos en AutoCAD desde cero, sino que son librerías en las cuales tenemos disponibles todo este tipo de elementos ya prediseñados previamente para nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Todos esos serían bloques. Bueno, en este caso, por ejemplo, este bloque está explotado, no ha sido creado como tal, ya que, un bloque también, ¿veis? Este sí, sería un bloque, este de aquí también. Esto viene de librerías específicas con distintas familias y categorías que podéis usar en vuestros proyectos. También lo que decía, algunos usuarios por error hacen un explotado del bloque y se quedaría la geometría suelta, como es este caso que tengo aquí en este ejemplo. Ese procedimiento en algunas ocasiones puede ser interesante llevarlo a cabo porque queremos tener esta geometría suelta, ¿no? Que no esté agrupada como tal. Pues yo podría seleccionar la misma y pulsar el botón de descomponer, ¿no? Esta opción de aquí, si pulsamos, fijaros que lo que hace es que descomponen todas las entidades y esto ya no se comportaría como un bloque, como es este caso o como es este ejemplo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que es una entidad pues sí, agrupada y conformada como bloque, ¿vale? Simplemente el procedimiento sería descomponer, ¿de acuerdo? Otra de las grandes ventajas, como podéis estar observando, es el tema de la selección. El simple hecho de poder seleccionar con un clic, ¿vale? Los distintos bloques nos ahorra muchísimo trabajo. Si tuviésemos que seleccionar las entidades, como pasa aquí, de una en una, o haciendo ventanas de selección que nos pueden producir el seleccionar geometría que no nos interesa, pues es un proceso un poquito más tedioso, ¿de acuerdo? Lo ideal es siempre que los elementos estén o bien agrupados o bien convertidos como bloques. Esto nos va a permitir trabajar con muchísima comodidad, con mayor precisión, sin producir errores de que seleccionamos geometría que no nos interesa. Eso pasa algunas veces cuando no está todo agrupado, que estamos copiando, desplazando y seleccionamos elementos que no nos interesen. Entonces el tener todo suelto, como pasa en esta zona de proyecto, es bastante incómodo. Cuidado con esas cosas, hay que trabajar de forma ordenada, limpia, de cara también ya no solo a nosotros mismos, sino a que otros usuarios trabajen con este proyecto, tengan que hacer modificaciones, comentarios sobre el mismo o seguir trabajando. Pensad que cuando hacéis un proyecto arquitectónico, posteriormente sobre estos planos va a trabajar otro tipo de profesional, como puede ser, por ejemplo, un ingeniero, ¿no? Un instalador que tiene que hacer aquí una acometida o plantear el plano de fontanería, de electricidad, telecomunicaciones, climatización, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de oficio va a necesitar este plano para trabajar también y por lo tanto hay que ser bastante metódicos tanto con la creación de bloques como agrupaciones, trabajo mediante capas, ¿vale? Que sea algo sencillo, que no conlleve o dé lugar a confusión y a equivocación a la hora de estar proyectando con vuestro diseño. Una vez conocidas las ventajas del trabajo mediante bloques, vamos a pasar a crear nuestro propio bloque. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de una puerta de 90 centímetros de ancho. Yo, como consejo, os recomendaría que siempre todos los elementos que dibujemos dentro del bloque se encuentren en la capa 0. De esta forma no tendremos problemas posteriores de color del objeto, de la línea, del tipo de trazado, como el grosor, evitando muchos problemas a posteriori.
Si posteriormente queremos modificar el tipo de trazado o el color de la línea, lo haremos modificando el bloque directamente desde fuera, no desde los elementos que se introducen dentro del mismo. Vamos a comenzar dibujando los marcos. Vamos a dibujar un rectángulo de 0.05, tabulador 0.10 centímetros, ¿vale? Este sería el marco de la puerta. Vamos a hacer una copia a 90 centímetros con la herramienta de copiar, cojo este punto, este extremo. Muy importante trabajar en la horizontal, para eso activamos el modo ortogonal, este iconito de aquí, y escribimos 0.9, ¿vale? Esta sería la distancia entre los dos marcos fijos. Estamos seccionando la puerta horizontalmente. Vamos a dibujar la hoja de la puerta con un ancho de 0.05, tabulador, y un alto de 0.9, intro. ¿Vale? Esta sería la hoja de esa puerta. A continuación vamos a dibujar el arco de la puerta. Escribimos A de arco, intro, elegimos el primer punto del arco, que es este, y elegimos el centro. Para ello escribimos C, intro, y elegimos el centro, que va a estar aquí. Ese sería el centro de giro. Vamos a subir un poquito más el arco. Bueno, aquí hay un desfase, hemos visto que esto mide 0,90 y de aquí a aquí hay 0,87, bueno, hay un pequeño error. Vamos a ampliar el arco de aquí a aquí y vamos a establecer el marco a 0,90, 0.9, dibujo una línea de referencia y desplazo este elemento, veis que estaba mal posicionado, tendría que ir justo a 0,90 o a 90 centímetros del otro marco, ¿vale? Entonces el arco iría aquí. Lo vamos a eliminar, hacemos de nuevo la operación, arco, intro, primer punto, y C para el centro, y establecemos el centro donde se encontraría la bisagra o el eje de giro de esta puerta, que es ese centro de aquí. Ahora ya sí podemos dibujar el arco con total precisión. Bueno, esto podríamos simbolizarlo hasta aquí directamente. Vale. Para la línea que simboliza el arco de apertura, esta que tenemos aquí, vamos a establecer un tipo de trazado diferente. Vamos al apartado de trazado, en otro, elegimos uno discontinuo. Para ello vamos a cargar, trazado tipo ISO discontinuo, aceptar, seleccionamos el trazado y aceptar. Si no se visualiza ese trazado discontinuo, no hay problema, vamos a ir al tipo de trazado, dentro de otro, seleccionamos el trazado a editar, que es este de aquí, y en detalles vamos a poner un factor de escala un poco menor. Vamos a poner 0.01 en el valor de escala global, aceptar, y fijaros que ya sí se aprecia ese trazado discontinuo. Además podemos, por ejemplo, quitarle un poquito de transparencia, vamos a dejar al 50% la transparencia de este elemento, de forma que tenga menos importancia que el trazado que va a tener la propia puerta. Ya tendríamos creados todos los elementos que van a conformar este bloque de puerta. Para crear el bloque simplemente seleccionamos toda la geometría y podemos ir a este icono que nos permite crear un bloque. ¿Veis? Está en esta categoría. También lo tenemos en inserción, tenemos la opción de crear bloque. También tenemos la opción de escribir BQ, que es el atajo de teclado de bloque, intro, y nos aparece el panel o la ventana de definición de bloques. Aquí podemos establecer un nombre, por ejemplo, puerta de 90 centímetros, le damos a aceptar y ahora ya sí, fijaros que cuando hago un clic selecciono y tengo un único bloque que conforma todos los elementos que hay interiormente en el mismo. Si quisiera modificar algún valor de esta puerta, puedo hacer doble clic sobre el bloque, ¿veis? Está aquí en el listado con ese nombre, puerta 90 centímetros, le damos a aceptar y podríamos editar, pues no sé, si queremos poner por ejemplo aquí un pequeño circulito que simbolice la bisagra, ese círculo de ahí, un poquito más grande. Ampliamos el diámetro, ¿vale? Haríamos una pequeña modificación y a continuación le daríamos a cerrar el editor de bloques, a este check que aparece en verde, guardamos los cambios y fijaros cómo ambos bloques se encuentran perfectamente actualizados. Esto es muy cómodo, ya que cuando empecéis a introducir este bloque por todo el proyecto, podéis poner varios, ¿no?, en vuestra vivienda o en el proyecto que estéis llevando a cabo. Cuando actualicéis uno, pues como vimos anteriormente, se verán todos actualizados y con la misma modificación.
Vamos a ver algunas opciones más cuando creamos un bloque. Para ello voy a explotar, ¿no?, o a descomponer este que tengo aquí creado previamente. Para ello vamos al icono de descomponer, esta opción de aquí, y fijaros que ahora ya no es un bloque, es un elemento como estaba en origen, totalmente con sus entidades independientes, es este de aquí. Voy a eliminar el circulito, ¿vale? Sería este. Si yo selecciono todo el bloque y creo uno nuevo, en el botón de crear nos aparece nuevamente la ventana de definición de bloque. En el primer campo podemos establecer el nombre, voy a poner puerta de 90 centímetros B, ¿vale?, porque eso es otra diferente, y nos vienen algunos parámetros que podemos configurar bastante interesantes, como por ejemplo la descripción. Aquí podremos poner, pues, por ejemplo, que la puerta es de madera, que quizás tenga una altura total de 2 metros, bueno, diferente información que nos aparecerá posteriormente cuando seleccionemos ese bloque. Podemos elegir el punto base a partir del cual se insertará este bloque cuando lo seleccionemos del listado de bloques del proyecto. Por lo tanto, vamos a decir designar punto y le decimos que cuando inserte este bloque se inserte desde su esquina inferior izquierda, que va a ser muy cómodo. Entonces, ahora lo veremos, cuando inserte nuevamente el bloque, que no sea mediante copia, sino a través del listado de bloques del proyecto, se va a insertar con ese origen. Más cosas importantes. Bueno, las unidades del bloque. Si la puerta la hemos dibujado en metros, es importante que esto esté marcado como metros, ¿vale?, para que funcione correctamente. Luego también, importante, siempre convertir en bloque quiere decir que esta selección ya se convertirá en el propio bloque que hemos creado. Sin embargo, si marcamos la opción de retener, lo que pasará es que se generará este bloque en nuestra librería de bloques del proyecto, lo vamos a tener creado, pero aquí conservaremos en el propio dibujo las entidades sueltas, ¿no?, sin convertir en bloque como tal. Bueno, designar objetos realmente no es necesario, ya que he hecho una selección previa antes de dar al icono de crear bloque, y por lo tanto los objetos que se van a convertir en bloque ya están seleccionados. Pero si no fuese el caso, iríamos a designar objetos y habría que seleccionar todos los elementos que queremos crear como bloque. Cuando estén seleccionados hacemos intro y volvemos a la pantalla. Bueno, ya veis que se ve la miniatura, la previsualización de cómo quedará ese bloque, que es esta imagen de aquí. Aquí tenemos la opción también de suprimir. Bueno, suprimir, que no lo había comentado, lo que haría es suprimir todas estas líneas y guardar el objeto como bloque, ¿vale? Importante siempre, yo os recomiendo convertir en bloque, de forma que ya se queda guardado, pero también actualiza la propia selección que tenemos aquí. Otra opción muy interesante es permitir descomposición. Esto por defecto siempre viene activado y es el proceso que he hecho anteriormente. Descomponer nos permite deshacer ese bloque y convertirlo nuevamente en entidades independientes, ¿no?, que no estén agrupadas. Por lo tanto, permitir descomposición siempre aparecerá marcado. Una vez ajustados todos los parámetros, damos a aceptar y ya tendríamos nuestro nuevo bloque, que es este de aquí. Si vamos al apartado de bloques, hay un botón que nos permite insertar bloque. Fijaros que aquí vamos teniendo todos los bloques que estamos usando en el proyecto, los más recientes, incluso podríamos ir al listado de bloques recientes, aparecería este panel donde podemos insertar directamente los distintos bloques, simplemente seleccionando e insertando en el proyecto. ¿Veis? Simplemente sería seleccionar y aplicar dentro del proyecto el mismo. A la hora de editar un bloque ya hemos visto que es muy sencillo, simplemente haciendo doble clic aparece la ventana con los distintos bloques del proyecto y le damos a aceptar, pudiendo modificar el mismo. Hay otro procedimiento muy interesante que se haría seleccionando el bloque, escribiendo edit ref, seleccionamos, nos aparece la ventana, pero en este caso lo que nos va a permitir, si le damos a aceptar, es editar el bloque dentro del propio proyecto, ¿vale? Esto es bastante útil porque si queremos ver o visualizar qué está pasando en el entorno o qué tenemos aquí dibujado, pues siempre vamos a tener esa referencia y resulta bastante cómodo. Podremos hacer una modificación. Y para guardar cambios, si os fijáis, aquí arriba ha aparecido un nuevo icono que dice guardar cambios. Damos a guardar, aceptar.
y ya tendríamos modificado ese bloque. Es otra forma de modificar el mismo. Y esto sería, bueno, los principales conceptos a la hora de crear un bloque, ¿no? Y cómo se edita, y para que veáis principalmente cuáles son sus ventajas. Tipo de trabajo, ¿no? El de bloques, que nos va a facilitar mucho el diseño arquitectónico asistido por ordenador y que iremos usando durante todo el curso. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente lección. Chao.